Shalom, amados Sajinia Hayot, un gusto saludarles. El que los saluda, Rosh Pedro Cashbel. Bienvenidos al estudio del día de hoy, el ensayo número 4, el tema número 4. Recuerden todos que estamos estudiando el libro del Bereshit, el Sefer, lo que es al español el libro del Génesis. Ahorita vamos a estudiar todo el libro de Génesis. Bueno, lo estamos haciendo en forma resumida. Estamos abordando puntos importantes. Por eso les recuerdo que deben de tener ustedes a la mano siempre su bloc de notas, bolígrafo, al igual que también deben de tener un marcador, ¿sí? De estos que le llaman fosforescentes para que resalte algún tema importante. Nosotros estamos aquí ya listos todos para poder empezar a compartir este ensayo. Y aprovecho, al mismo tiempo quiero hacerles una aclaración a nuestros amados Sajinia Hayot, porque me mandaron mensajes tanto en Facebook como en la plataforma de YouTube, donde nos comentan que por qué estos estudios no se están llevando a cabo en vivo, así como cuando transmito la Parashá. Lo que pasa es que estos ensayos, como son clases que se dan aquí en la Keilah, sí, como les dije, en la sección que se llama Lecciones para Talmidín o también Aprendiendo Juntos, aquí es donde prácticamente las tomamos en vivo y la verdad no hemos puesto atención en esa parte, pero bueno, vamos a ver si es posible más adelante que también las podamos filmar con cámara, para que también pues puedan ver cuando a veces tocamos algún tema y lo vemos en el pizarrón o en alguna imagen. Bueno, pues ustedes también pueden acompañarnos y aprender junto con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar un poquito el tema que estuvimos hablando en la lección pasada acerca del tema de dónde venimos, ¿verdad? Ustedes ya recordaron que ese fue el tema anterior, de dónde venimos. Y bueno, hay que recordar ahí un poco que algunos científicos, algunos especialistas llegaron a comentar, y han llegado a comentar todavía hasta la fecha, que hacen la comparación del ser humano con los animales, y algunos han llegado a decir que el ser humano es el animal más grande, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Más bien, lo que podemos aquí entender es que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza del Todopoderoso, de nuestro Padre amado. Entonces, ahí hay una gran diferencia que nos distingue entre los animales, ¿sí? Ya que al ser humano, Hashem poderoso lo dotó de cosas que el animalito no tiene, ¿sí? Y una de ellas es, por ejemplo, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Somos, como lo dijimos en el estudio pasado, los únicos seres creados a imagen y semejanza de Adonai. Hemos recibido y recibimos la capacidad de ser llamados hijos de nuestro Padre bendito y amado. Y tenemos la facilidad, más que cualquier otra de las creaciones, de tener una comunicación directa con nuestro Abacadosh. ¿Cómo? Por medio de la oración. Por eso es importante que aprendamos a diferenciar una cosa de la otra. Entonces, mis amados Sajinia Hayot, vemos que la obra con la que culminó todo nuestro Padre bendito y amado fue la creación del Adán, la creación del hombre y de la mujer. Y que de esa manera dice que Hashem poderoso los puso a cargo de todo lo que estaba en el Gran Edén. Así que no podemos entender que en algún momento dado pueda llegar alguien y que haga, digamos, una comparación y diga, no, es que el ser humano es un animalito más grande que estos. No, para nada. Sí, entendamos entonces que nosotros somos la mejor obra, la mejor creación de nuestro Abacadosh. ¿Y por qué razón? Porque dice que prácticamente somos sus hijos. Aleluya, Baruch Hashem. Bueno, antes de entrar, amados Sajinia Hayot, al
este ensayo que continuamos, bueno, que tenemos el día de hoy para todos ustedes, vamos, por favor, vamos a ver algunas cosas que nos van a servir para poder avanzar en este estudio del libro del Génesis. Vemos que en el capítulo 3 nos habla de la desobediencia del hombre, ¿sí? Y por eso tiene una consecuencia. De ahí prácticamente nace lo que es conocido como el pecado y la culpa. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Yahweh, inmediatamente sintieron vergüenza de sus cuerpos y buscaron ocultarse. ¿Qué dice? Que ellos buscaron, ¿qué cosa? Tapar su desnudez. Porque ellos obviamente anteriormente no habían percibido eso, pero después del engaño de la serpiente, obviamente ellos sintieron vergüenza de sus cuerpos y buscaron la forma de ocultarse. Desde aquel entonces, los seres humanos se han estado ocultando unos de otros y principalmente se han ocultado del Elohim, de los Shamaim, ¿sí? De nuestro Padre poderoso que está en los cielos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el pecado es algo que normalmente siempre asedia, siempre acecha al ser humano. Posteriormente, más adelante, vemos a Mausajine Hayot, nos habla en el capítulo 4, ¿sí? de Caín y Jebel. En otras palabras, Caín y Abel. Y ahí vemos también que nos habla algo que debemos de tomar en consideración: las ofrendas no aceptables ante los ojos de nuestro Abba Padre. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque dice que Hashem prefirió las obras de Jebel, o sea, las obras de Abel, perdón, las ofrendas de Abel a las de Caín. Más adelante, en el Sefer Torah, tanto las ofrendas de animales como las agrícolas fueron aceptadas por nuestro Padre. Esto da a pie a la posibilidad de que el problema con la ofrenda de Caín haya estado en su actitud y no en lo que él puso delante de como ofrenda para nuestro Padre bendito y amado, porque muchos en algún momento dado se han hecho esa pregunta y han dicho: ¿cómo es posible que a uno sí le aceptó su ofrenda y a otro no? La diferencia muy marcada entre Caín y Abel era que Abel era un hombre noble, era un hombre de sentimientos hermosos. Y en el caso de Caín había una diferencia, que él siempre había una situación de capricho, de enojo, e incluso siempre trataba de llevar la contra a todo lo que presentaba Abel o hacía Abel. Por esa razón, dice entonces que cuando ambos presentaron su ofrenda delante de nuestro Abacadosh, la ofrenda de Caín no fue aceptada. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque algo que frenaba o que era el obstáculo para que esa ofrenda fuera grata ante la presencia de nuestro Padre era la actitud con la que Caín la presentaba. Caín ciertamente tenía un problema, que él fácilmente se disgustaba, ¿sí?, con los designios de nuestro Abacadosh. Por esa razón es que el Padre lo que buscaba era que Caín entendiera que en base a la ira, en base al enojo o a los caprichos, era imposible que cualquier cosa que ofreciera pudiera ser grata delante de sus ojos. Por esa razón, mis amados Ajine Hayot, sí dice que esta es la forma que nuestro Padre trataba de frenar, ¿sí?, esa posición de Caín. Por eso, ahí vemos, nuestros amados Ajine Hayot, que es cuando las cosas no marchaban, ¿sí?, como él quería. Si las cosas no se daban como él quería, y siempre ahí venía el disgusto de Caín. Porque él quería que decía: no, es que si para mí es azul, debe de ser azul. Y Abel se tenía que someter a los caprichos de Caín. Pero por esa razón nuestro Padre le dio una gran lección cuando no aceptó la ofrenda que presentó Caín.
¿Por qué razón? Porque esta venía obviamente basada en su propio ego y en su carácter. Y eso es algo que al Padre no le gustaba, porque si al Padre algo no le agrada es la vanagloria. De ahí podemos ver en el capítulo 5, amados Ajin y Ajayot, que nos habla de los descendientes de Adán. Y posteriormente vamos a ver en el capítulo 6, nos habla de la maldad de los hombres. Recuerden, como les dije, este es un estudio sistemático, un estudio que va en orden. Vamos a ver aquí, miren, prepare su Tanakh y vamos a el libro de Bereshit, capítulo 6, y si ya lo tiene, perfecto. Y vamos a leer, mire, aquí tenemos dos títulos. En uno dice, la maldad de los hombres. Y en el otro nos habla de la corrupción de la humanidad. Vamos a leer un poco. Dice, en el capítulo 6, Perec 6, cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Ja Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron mujeres de entre las que les agradaban. Pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. En el verso 4, fue entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Ja Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Y bueno, aquí hay que ver una parte importante, mis amados Ajin y Ajayot, que tenemos que, como les dije, ahí tomar en consideración y resaltar. ¿Por qué razón? Porque nos habla en el capítulo 6, verso 2, dice, nos habla de los hijos de Ja Elohim, los hijos de el Padre, los hijos de Yahweh. ¿Sí? Esta misteriosa discreción podría referirse a los hijos de Set, el linaje del pueblo de Adonai, desde Adán hasta Noa, desde Adán hasta Noé, o podría también referirse a los ángeles que son llamados hijos de Adonai. En el Torah, sea cual sea la interpretación que usted prefiera, lo importante es notar que la mala conducta iba en aumento o iba aumentando en el mundo, lo que llevó a esta al castigo por medio del diluvio universal. Y así lo vemos, porque más adelante en el capítulo 7 nos habla acerca del diluvio. Sí, mis amados Ajin y Ajayot, usted cuando tenga tiempo, pues bueno, pues ahí le da una, repasa el capítulo 7 del verso 1 en adelante. Y ahí nos habla del diluvio. Sí, posteriormente, después, Hashem poderoso hace un pacto con Noa. Y es ahí donde se establece que si en algún momento dado, si dice un hombre le llega a quitar la vida a otro hombre, dice que recibirá un castigo y la sangre que derrame le será demandada, mis amados Ajin y Ajayot. Eso lo vemos, vamos a ver, miren, en el capítulo 9, verso 6, nos indica el porqué de un castigo capital. Vamos a ver aquí que hay una razón por la que los asesinos merecen la pena de muerte, tal como aquí se indica. Era el valor supremo, dice, hay algo que Hashem estima mucho y es que la vida, mis amados Ajin y Ajayot. E incluso la Torah nos enseña que por sobre todas las cosas, dice, hay que perseverar la vida. Repito, Hashem poderoso nos enseña que por sobre todas las cosas hay que perseverar, hay que cuidar la vida. Entonces, vemos aquí que para los asesinos, dice, se merecían, y en ese momento y hasta la fecha, la pena de muerte, o incluso pueden pasar años de cárcel, tal aquí como se indica, era el valor supremo de la vida humana. Destruir la vida humana es atacar la imagen de Dios. Recordemos que Hashem poderoso nos hizo a su imagen y semejanza,
y por eso él como autoridad mayor demanda una rendición de cuentas para todo aquel infractor. Interesante, mis amados, Ajinejayo. Vemos también aquí que en el capítulo 9, verso 12 dice que nuestro Padre nos habla. Bueno, vamos a leerlo un poquito antes, del verso 11. Génesis 9, verso 11 y 12. Cuando dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Adonai, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Escuche bien, ese fue un pacto por siempre y para siempre. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En el verso 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. En el verso 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Yahweh y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Por último, en el verso 17 dice, dijo pues Yahweh a Noa, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vemos aquí que la causa del arco iris, a lo largo de todo el Tanaj, dice que nuestro Padre establece un pacto, dice un acuerdo entre Él y su creación, con el pueblo que ama. Este pacto es el primero de los pactos registrados, o que se tiene algún registro en las Escrituras. Fue señalado por un símbolo apropiado. ¿Y cuál es este Rosh? El arco iris. Aunque los pactos subsiguientes se establecerían específicamente, dice, ¿con quién? Con su pueblo, con el pueblo judío. Este abarcó y aún abarca a toda criatura viva. Aleluya. Posterior a ello, en el capítulo 11, vemos que nos habla sobre la torre de Babel, ¿sí? Y también cómo nuestro Abacadosh frustra la ambición del hombre. ¿Por qué? Porque se dice que el hombre buscaba por medio de esa torre alcanzar, ¿sí?, los Shamaim. Y iban, dice que tenían una capacidad de construcción que era una torre tan firme y tan fuerte, dice que sí estaba llegando demasiado alto. Y por eso Hashem vio este proyecto y dijo, este proyecto no es bueno. Y que es que cuando vemos que dijo nuestro Padre bendito y amado, en el capítulo 11 y verso 6, dice, Hashem frustra la ambición humana. ¿Por qué razón decimos esto, mis amados Ajine Hayot? La gente es ambiciosa, desea tener éxito. ¿Sí? El libro del Bereshit presenta a los seres humanos llegando a tal punto de ambición que quieren competir ¿con quién? Con Él, con Elohim, con el único Dios poderoso. Mas, sin en cambio, el deseo de nuestro Abacadosh no es que el hombre contienda con Él, sino el hombre más bien le sirva. Esto había sido el pecado, ¿sí? Podríamos decir un segundo pecado grande que también se cometió. Ya primeramente ya habíamos visto el pecado que cometió Adán y Eva en lo que es en el capítulo 5, versos del 5 al 22. Y este segundo que nos habla sobre la torre de Babel, dice, los hombres volvieron al mismo pecado. Ya no de una forma individual, sino ahora de una forma general. Y dice que buscaban que con el esfuerzo de todos, de todo el pueblo, ¿sí?, de toda la nación, poder construir un lugar donde poder alcanzar al Todopoderoso. Pero ¿qué pasó ahí? Que Él, nuestro Padre bendito y amado, frustró sus planes
confundiendo su lenguaje. Más adelante vemos que en el verso 10 nos habla de los descendientes de Sem. Nos habla también en el verso 27 de los descendientes de Taré. Y posteriormente en el capítulo 12, Hashem dice, Hashem o Elohim llama a Abraham. Ahí todavía su nombre no era cambiado, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque era Abraham. Posteriormente él ya fue llamado Abraham. Y yo lo comento esto, ¿por qué? Porque miren, veo que algunas personas luego me dicen, ay, Garrosh, ¿por qué? Cuando usted está enseñando la parashá, a veces dice Abraham. Bueno, porque el nombre primero que tenía era Abraham. Posteriormente él recibió una señal de pacto dentro de su nombre, al llevar obviamente, sí, en la letra que ustedes conocen en español, la letra H, que es el término, dice que da el título honorífico de Hashem. Entonces, ¿qué dice? Que por esa razón cambia su nombre y él iba a ser ahora Abraham, ¿sí? Eso es algo que también debemos de considerar, mis amados Ajín y Ajayot. Y bueno, aquí es prácticamente donde vamos a entrar ahora a nuestro ensayo del día de hoy, que es el ensayo número 4, mis amados Ajín y Ajayot. Como les dije, vayan tratando de tomar nota siempre de los ensayos. Ahorita ya vamos a tocar el número 4, ¿sí? Y nos habla acerca de, precisamente de él, de Abraham. Y el título, como les dije, es Hashem restaura su creación. Yahweh restaura su creación. Baruch Hashem. Vamos a entrar entonces en el estudio, ¿sí?, de este tema. Acompáñeme, por favor. Vamos al libro de Bereshit, Génesis 12, del 2 al 3. Cuando lo encuentre, glorifique a nuestro Abacadosh. Fíjense, estábamos hace ratito tratando parte de lo que era de la parashá Noah, y ahora vamos a hablar un poquito de la parashá Lech Lecha. Vamos a ver cuando dice Yahweh llama a Abraham, ¿sí? Ahí vamos a verlo así, Abraham. Y vamos a leer, dice en el capítulo 12, verso 1 al 3. Vamos a leer del verso 1 al 3. Dice, Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. En el verso 3, bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Y en el verso 4 nos dice, Abraham salió con Yahweh, ¿sí? Le había mandado, y dice, y Lot fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. En el verso 5 dice, Abraham tomó a su mujer Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y toda la riqueza que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y se dirigieron a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shequén, en la cima de Moret. Sí, los kenalitas estaban entonces habitando la tierra. Bueno, vamos a comenzar. Ya después de este pequeño preludio, entramos en este tema. Y vemos, amados Ajín y Ajayot, lo siguiente. ¿Qué dice entonces? Que después de lo que se vivió, del pecado, de la falta, de la rebeldía, ¿sí?, y de la destrucción por medio del diluvio, Hashem empieza a reconstruir su obra. Por eso dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo el relato del libro de Génesis cambia drásticamente en el capítulo 12, dejando a un lado el cuadro general en el que interviene mucha gente. Se centra en un solo individuo, en una sola persona. No es un gran rey, ni un hacendado con mucha tierra, y mucho menos con grandes riquezas. Se trata de una persona
sí, dice que vivía como un nómada, que ni siquiera en ese entonces tenía hijos. Su nombre, Abraham. Y como les dije, él pues, cambiaría pues, más adelante por el nombre Abraham. Al llamado de nuestro Abacadosh, Abraham obedece. Cuando Hashem poderoso lo llama y lo llamó por primera vez, ¿qué dijo Abraham? Heme aquí. En otras traducciones también dice, aquí estoy. Entonces, cuando nuestro Padre bendito llamado lo llama, Abraham abandona la civilización y se interna en el desierto, donde pasa su vida vagando, yendo de un lugar a otro con sus rebaños. Por eso decían que él era un nómada, librando escaramuzas o batallas campales con la gente hostil que se encontraba a su paso. Abraham tuvo que ser muy fuerte, ¿para qué? Para sobrevivir, mis amados. Pero en esto él no era muy especial. Había muchos nómadas vigorosos que vagaban por el Medio Oriente. Que esos eran conocidos entonces como los Nefilim. Había muchos todavía en la tierra. ¿Sí? Entonces dice que en algún momento dado, Abraham tuvo que sostener algún encuentro, dice, contra ellos, porque de esa manera también fue la forma de sobrevivir. Pero vemos aquí que en esto él no era muy especial. Había muchos nómadas, pues, como decíamos, y él caminaba, siempre dice, y tenía que ir salteando las diferentes situaciones que se le presentaban en el camino. A manera de pregunta, ¿qué fue lo que hizo que este hombre llegara a ser tan importante? Si era un hombre que no estaba situado en un lugar específico, si era un hombre que en algún momento dado estaba aislado de todos los demás. Él obviamente jamás imaginó que entraría en el plan del Todopoderoso. Por eso ahí vemos a manera de primera apreciación cómo dice que nuestro Padre, dice, mostró el nuevo modo de actuar, cómo era que iba a cambiar absolutamente todo en la vida de Abraham. En primer lugar, Abraham llegó a ser tan importante simplemente porque Hashem lo escogió. ¿Cómo y de qué manera? Él alcanzó gracia delante de los ojos de nuestro Abba Padre. Poco después de la destrucción causada por el gran diluvio, ¿sí? Yahweh escogió a Abraham como cimiento de una nueva humanidad. En varias ocasiones notables, nuestro Padre le habló directamente, prometiéndole que su familia sería muy, pero muy grande e importante en la tierra. ¿Sí? Le dijo, en la tierra que tú te encuentras, tu descendencia será contada como las estrellas. Qué hermosa, ¿verdad? Qué hermosa promesa de parte de nuestro Padre. Pero ¿qué dice? Que podríamos decir que uno de los requisitos que nuestro Padre bendito y amado le pedía a Abraham, que ¿cuál era? Dice, fe y obediencia. Aleluya. Bueno, continuando con esto, vemos entonces, como les decía, él fue escogido por nuestro Abacadosh. Y dice, él de ahí saldría una nación muy grande. Había promesas de nuestro Padre hacia él. Y estas promesas eran muy difíciles de creer. La esposa de Abraham era estéril. Abraham se estaba poniendo demasiado viejo como para tener hijos. No poseía ningún espacio de tierra. En otras palabras, no tenía a lo mejor un lote de tierra. No tenía un lugar donde establecerse. Ni había perspectivas, ¿sí? Que él dijera, bueno, es que yo tengo el proyecto de hacer esto. No. Sin embargo, Yahweh le pidió a Abraham que confiara en él. Le dijo, deposita toda tu confianza en mí, que yo haré de ti
una nación grande. La segunda razón por la que Abraham llegó a ser tan importante se desprende de la primera, ¿sí? De lo primero que estábamos hablando, cuando nuestro padre le hablaba. ¿Qué dice? Abraham escuchaba y le decía, heme aquí, aquí estoy. Sabemos que Abraham no era perfecto. Él estaba muy lejos de serlo. Incluso se comenta también que no tenía una facilidad de palabra. En ocasiones, sí, ¿qué llegó a hacer? Que Abraham se alejó del camino que nuestro Padre bendito le mostraba para seguir. ¿Y por qué razón decía? Porque decía en algún momento que él se sentía indigno. No se sentía preparado para el puesto que Hashem le iba a dar. ¿Qué tenía que hacer? En algunas veces dice que Abraham llegaba a mentir, ¿sí? O que trataba de desviarse del camino con tal de no fallarle a nuestro Abacadosh, dice, y no quedarle mal. Nuestro padre le había hecho, sí, dice, un traje muy especial a la medida. Y este traje no era un traje, o sea, de tela, no. Dice, le había hecho un traje a la medida de Abraham. Era un traje donde venían regalos maravillosos que Abraham no esperaba. ¿Qué venía? Que dice liderazgo, un don de liderazgo. Sabiduría para poder llevar a cabo ese liderazgo. ¿Sí? Fíjense nada más, habilidades también venían. Y sobre todo dice que venía un carácter. Venía también, dice, la buena toma de decisiones. Y que a partir de ese entonces, dice, habría un pacto entre dos partes. Por esa razón que dice que Hashem poderoso, él desde el momento que lo arropó con ese traje, dice que Abraham ya no tuvo ninguna duda y lo obedeció en todo, ¿sí? En todo. Estaba dispuesto a obedecer cualquier orden que nuestro Abacadosh le diera. Y como tal, lo expresó de esa manera delante de nuestro Abba Padre y le dijo, heme aquí, lo que mi Padre bendito y amado me pida, yo con gusto lo daré. Y que dice que entonces, que por esa razón, nuestro Padre vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo todo por él, todo por Adonai, inclusive a su único hijo. Cuando Hashem poderoso le pidió, sí, que llevara holocausto a su único hijo, que dice, hubo dolor, hubo tristeza en él, pero que dijo, que él había hecho un pacto con el Eterno y que debía de cumplir con amor, sí, lo que él había prometido. Así que dice que llevó a su hijo, a Isaac, y lo llevó, dice, a donde tenía que ser el lugar donde se iba a llevar el holocausto. Pero antes de que él alzara la mano sobre el muchacho, que dice que el ángel del Eterno le dijo, detente, no pongas la mano sobre el muchacho. Dicen, puesto más bien que has obedecido a la voz del Padre, del Todopoderoso, dice, él tratará a partir de este momento contigo. ¿Y qué dice? Que ese trato iba a ser de bastante bendición. Por esa razón dice que Yahweh le puso su marca a Abraham. ¿Y cuál fue esta marca, Rosh? La marca de la Brit Milá, de la circuncisión. A partir de entonces, los descendientes de Abraham iban a ser conocidos como el pueblo de Adonai, el pueblo de Yahweh. Así que es que por esa razón es importante, sí, que los hijos de Ja Elohim entren en el pacto de la Brit Milá. Yo sé que hay muchas personas que aún estando en lo que se le llama raíces hebreas o mesianismo, como que quieren seguir en las enseñanzas occidentales, en las enseñanzas del pasado, y que dicen, no, es que la circuncisión ya no, ya quedó eso abolido.
Lo único que cuenta es la del corazón. Pero si vemos en la Torah, nunca dice que algo que fue establecido por el Eterno iba a ser pasajero. No, cada que leamos en el Sefer Torah, vamos a ver que las indicaciones de nuestra Abacados dice que son por siempre, son de pacto perpetuo y de las cuales no pueden ser cambiadas absolutamente por nadie. Así que tenemos que entender esa parte, mis amados Ajin y Ajayot, para que no entremos en algún momento dado en confusión. Y déjeme decirle que yo quiero hacer este punto aclaratorio, que ha habido muchas personas que han perdido bendiciones de nuestro Padre por no querer estudiar, por no querer adentrarse, ¿sí?, en la Torah, y entender que si nosotros queremos ahora, ¿sí?, estar dentro del pueblo de Él y ser llamados sus hijos, debemos de entonces entrar en sus pactos. Y una vez entrando a ese, dice, seremos llamados el pueblo de Él, el pueblo de Dios, el pueblo de Adonai. Por eso, aquí hay una verdad sin censura, mis amados Ajin y Ajayot. La vida de Abraham es una historia fascinante, con todas las características de la vida real, llena de momentos malos como buenos. Y no puede decirse que fuera un teólogo, o que fuera un erudito. No, más bien, como decimos, él era un hombre, a lo mejor, como dicen, común, normal, como cualquiera, pero dice, como alcanzó gracia delante de los ojos de nuestra Abacadosh, dice, Hashem lo vistió de poderío. Sí, así como usted lo escucha, mis amados Ajin y Ajayot. Entonces, ¿qué vemos a ver? Que fue prácticamente, dice, lo que hizo una preparación total, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto será el camino para poder esperar la llegada de nuestro patriarca Moshe. Sin embargo, la emuná, la fe de Abraham, es la raíz del judaísmo y también la raíz de lo que se le conoce ahora como mesianismo. E incluso, escúcheme bien, mis amados Ajin y Ajayot, porque yo sé que aparte de todas las personas que estudian raíces hebreas, también hay personas, sí, que están en el cristianismo y que están deseosas de conocer más acerca de estos temas. Y déjeme decirle entonces, se lo puedo decir de esta forma categórica, mis amados hermanos, que esta fe, sí, que le fue dada de parte de nuestro Abacadosh, dice, a nuestro padre Abraham, es la raíz que ahora, dice, sigue el judaísmo, sigue el mesianismo y también sigue el cristianismo. Por eso es una verdad sin censura. Así que tomen nota, amados cristianos, amados hermanos cristianos. Ustedes están a un solo paso, ¿sí?, dice, de subir el siguiente escalón para que puedan entrar también en el pacto de nuestro Abacadosh y puedan también ser llamados nación escogida, pueblo de Adonai, pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, vemos aquí que si entendimos que para estos tres, vamos a llamarlos así porque no lo son, tres movimientos religiosos existe esta verdad, dice entonces que no podemos echarla en ningún saco roto. En sus encuentros con Abacadosh encontramos una verdad cruda y, como les decía, sin censura. No hay una religión inventada por un filósofo, sino una religión tal como la que surge cuando nuestro Padre se encuentra con el hombre. Debemos de entender que en verdad nuestro Abacadosh no vino a formar ninguna religión y le puso un nombre específico. Porque déjeme decirles que en la fe tradicional normalmente se acostumbra ¿qué cosa? Que cierto hombre tuvo una visión y que dice, no, es que Abacadosh me mostró que nosotros vamos a crear este movimiento religioso.
¿sí? Y que nos tenemos que vestir todos de blanco o de azul, del color que usted quiera, porque eso fue lo que me mostró Dios poderoso. Bueno, ¿y eso dónde viene en las Escrituras? ¿En qué parte dice? Que Hashem iba a lo mejor a nombrar movimientos como los pentecostales, presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera, ¿no? Testigos, incluso mesianismo, lo que usted le quiera llamar. Nuestro Abacadosh vino a enseñarnos a que todos debemos de caminar en emuná, en fe, y que la única cosa que debemos de practicar, ¿qué cosa es? El amor, ¿sí? Dice, amarás a Yahweh tu Elohim, ¿sí? Y también dice que amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo, y eso ya lo hemos mencionado en varios estudios. Entonces, esta verdad, ¿sí?, es para todos, así que nadie puede sentirse o tomarse el rol de filósofo y decir es que solamente Hashem nos escogió a nosotros. Bueno, aquí hay algo que nos sorprende, porque, por ejemplo, en lo que es conocido como Nuevo Testamento, en lo que es el Brit Hadashah, ¿sí? ¿Qué dice? El Nuevo Testamento dice, cita a Abraham más de 80 veces, ¿sí? Y vemos que, bueno, ahí en el Nuevo Testamento se le conoce como Pablo, a Shaul, ¿sí? Vemos que aquí Pablo dice a los creyentes que son verdaderos descendientes de Abraham. ¿Ya notó usted esa parte? Rab Shaul, conocido como el apóstol Pablo, hace mención que los creyentes verdaderos son descendientes de Abraham. Gálatas 3, 6 y 9. La vida de Abraham comenzó a desplegar la historia de los planes amplios de nuestro Abba Padre. 2000 años después, Yeshua, nuestro Mashiach, el descendiente de Abraham, vino a cumplir las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes. Vamos a ver aquí una pregunta, ¿sí?, que muchas veces las personas se hacen. Porque, por ejemplo, podemos decir que nuestro padre le pidió a Abraham que deje su casa y su familia para ir a un país lejano y extraño. Si usted hubiese estado en su lugar, ¿qué hubiera respondido? Si Hashem decide mandarlo, vamos a usar esta palabra, si Hashem decide mandarlo como misionero a otro lugar, ¿qué le contestaría usted a nuestro Abba Padre? La otra pregunta, ¿nuestro Padre le ha pedido algo difícil? ¿Le ha pedido algo peligroso? Aquí la pregunta es, cuando Hashem poderoso muestra su gracia sobre cualquiera de los que estamos aquí hoy, aquí, los que están sentados, también los que nos están escuchando allá, porque puede darse el caso, si Hashem dice, usted alcanza gracia delante de sus ojos, y si Hashem lo quisiera poner a prueba, para ver que usted esté calificado para tomar la obra o lo que Él le mandase a llevar a cabo, usted estaría dispuesto a dejarlo todo por seguir a nuestro Abacadosh. Si Hashem le dijera, yo quiero que tú me sirvas, pero tendrías que viajar a un país lejano para servirme, ¿usted lo haría? Esa es una pregunta interesante que todos debemos hacernos, mis amados Ajín y Ajayot. Recordemos que todos tenemos el llamado a servir dentro de la casa de nuestro Abacadosh. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo con amor y con honor. ¿Por qué? Porque es para Él. Y para que Él reciba todo lo que hagamos con olor fragante delante de su trono celestial. Por eso, Hashem poderoso ha comenzado a restaurar su creación. Ha comenzado a reconstruir corazones lastimados, a reconstruir personas que en algún momento dado han vivido situaciones de peligro difíciles, han vivido aflicciones, problemas grandes, enfermedades. Hoy nuestro Abacadosh te dice, ven a mí, que yo restauraré, que yo limpiaré. Y si nuestro Padre amado se lo dice el día de hoy, acérquese usted a Él delante de su trono y dígale, heme aquí estoy, Padre, y verá que eso
se llama Teshuvah, empezar el camino del arrepentimiento para una pronta restauración. Y verá usted como el arquitecto de todo se va a encargar de hacer de usted la mejor de las mansiones. Aleluya. Yo espero que este ensayo sea de mucha braja, de mucha bendición a su vida y que nos haga usted el favor, en verdad amable, de compartirlo con sus amistades, con sus seres queridos. Recuerde que es muy importante que el mensaje de la Torá se difunda en toda la tierra. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Baruch Hashem. Buenas y dulces. Kol tu. Shalom. Ubrachot.